rostro, su presencia. Y hay un versículo muy famoso en la Biblia que habla de la búsqueda, ¿no? Dice, si mi pueblo se humillare, orare y buscare mi rostro. Y luego dice, y se convirtiere de sus malos caminos. Otras versiones dice, y se arrepintiere. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Biblia en este pasaje nos muestra que cuando hablamos de búsqueda de Dios, eso implica, entre otras cosas, arrepentimiento. No puede haber una verdadera búsqueda de Dios si no alcanzamos un genuino arrepentimiento. Hay una frase famosa que dicen por ahí que el nivel de tu avivamiento lo determina el nivel de tu arrepentimiento. Y tiene mucha verdad eso. El arrepentimiento es clave. Ahora, a la tarde, y en este instante haremos lo mismo, repasamos cosas que ya sabemos del arrepentimiento, pero nunca está de más repetir. Primero que nada, el arrepentimiento no es llorar. Amén. Ahí al que tenés al lado, decirle, llorar no significa arrepentimiento, hermano. En el sentido bíblico, arrepentimiento es cambio y sobre todo cambio de manera de pensar. La palabra griega que aparece en las Escrituras es metanoia y metanoia es eso, cambio. Arrepentimiento es cambio. ¿Qué es arrepentimiento? Y sobre todo, cambio de manera de pensar. Entonces, cuando entendemos lo que es realmente arrepentimiento, nos damos cuenta que mucha gente llora queriendo aparentar cuán arrepentido estoy. Pero solo llora, ¿viste? Mas nunca cambia. Por lo tanto, tenemos que tener claro eso. Cuando hablamos de arrepentimiento, no significa que estamos hablando de alguien que llora y llora y llora. Incluso muchos confunden arrepentimiento genuino con remordimiento al estilo Judas. Mucha gente lo que tiene es culpa. Por eso también muchos lloran y lloran y lloran, pero no cambian. Aquí no se trata de llorar, sino de cambiar. Claro, también es cierto que un verdadero arrepentimiento generalmente va acompañado de la manifestación de las lágrimas. Sí, es cierto. Cuando uno está en un arrepentimiento verdadero, probablemente llore. Pero eso no significa que llorar necesariamente es arrepentimiento. Si me di a entender hasta ahí, dígame un amén, por favor. Lo que estamos entendiendo es que arrepentimiento, es decir, un cambio genuino. Imagínense, hermano, alguien que está toda su vida caminando en cierta dirección y en un momento el tipo pega un giro, cambia su manera de ver las cosas, de pensar, sus actitudes, cambia y toma otro camino totalmente distinto al que venía desarrollando. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo pasó eso? Déjenme decirles algo, a esta altura lo tenemos que tener claro. Arrepentimiento justamente es cambio, y arrepentimiento, es decir, cambio, es una situación milagrosa. Es una bendición de Dios. Hermanos, acá hay gente que incluso ha abrazado a su alcoholismo o a su adicción, a sus pecados. Era un bandido terrible. Cada vez que pasaban a predicarle del evangelio, insultaba, escupía, tiraba huevos podridos. Acá hay gente que hizo, mira, no quiero ni hablar, una vida donde si podían insultar a Dios, lo insultaban, pero en un momento algo pasó. Diga conmigo, hubo un cambio. ¿Cómo era ese corito? Hubo un cambio cuando a Cristo recibí. Corito viejo. Sí, hubo un día que se produjo un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Y sobre todo, ¿y cómo puede ser que este tipo cambió así? Este es un hombre duro, malo. Mira cómo llora, como una nena. Ahí en el altar, yo, Señor, Señor, ¿qué le pasó?
arrepentimiento. Amén. Entonces, cuando uno lo mira de ese modo, entiende que eso es un verdadero arrepentimiento, se da cuenta, la verdad, arrepentimiento es una situación milagrosa, es una bendición que viene de lo alto y es tan profundo, tan tremenda que, óigame por favor, no todo el mundo la puede alcanzar. Hoy a la tarde vimos un caso bíblico como el de Esaú. ¿Me sigue? Y él, dice la Biblia en Hebreos, procuraba la bendición, la herencia de la bendición, mas no halló ocasión para el arrepentimiento. Aunque lo pretendía, lo buscó con lágrimas. Ese pasaje lo que nos muestra es que esta persona quería con lágrimas, y muchos confunden lágrimas con arrepentimiento. Pero él no lloraba porque estaba arrepentido, él lloraba porque quería la bendición. Mucha gente quiere bendición, pero no quiere cambiar. Y aunque llora y llora en los cultos y llora cuando le habla al pastor en la oficina y le llora a los hermanos, le llora a Dios, pero no cambia, nunca cambia. No hay arrepentimiento. Ese pasaje es tremendo, el del libro de Hebreos, porque lo que nos está diciendo es, ojo, que el arrepentimiento no solo es un milagro, una bendición, sino que es algo tan especial y glorioso que no todos lo pueden alcanzar. Cuando uno entiende eso, tiene que empezar a pedir, Señor, ayúdame, porque yo quiero alcanzar arrepentimiento. Entiendo que en mi vida debe producirse arrepentimiento, porque ¿qué es arrepentimiento? Cambio, y sobre todo, cambio de manera de pensar. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ir avanzando, evolucionando. Dice la palabra que vamos cambiando, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, quiere decir que como cristianos tenemos que estar experimentando arrepentimientos. Muchos piensan que arrepentimiento es aquel día en que dejaron de ser pecadores y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y dejaron el mundo para empezar a venir a la iglesia y tienen esa idea de que eso es arrepentimiento, pero claro, ese fue un arrepentimiento. Pero hay que continuar. A ver si estamos de acuerdo. ¿Cuántos entienden que tenemos que seguir cambiando? Claro. Entonces, cuando me doy cuenta, yo necesito experimentar arrepentimiento. Y la Biblia me muestra que incluso no es para todos. No todos alcanzan arrepentimiento. Cuando me doy cuenta de eso, no sé ustedes, pero a mí me llama la atención, me pone en alerta y me hace ir en oración a mi Padre bendito y pedirle, Señor, por favor, ayúdame a alcanzar arrepentimiento verdadero. Yo no quiero ser alguien que solo llora, pero no cambia. No quiero ser alguien que viene a la iglesia, se congrega por años, escucha la palabra y siempre está igual y nunca se producen transformaciones en su vida, sigue siendo la misma persona. No, Señor, yo quiero un arrepentimiento. Hoy a la tarde hablaba con una persona que hace un tiempito empezó a venir a la iglesia. No me había acercado a hablar con esta persona sino hasta hoy. Y tuvimos una pequeña charla y ahí me empezó a contar cómo era su vida, incluso a modo casi les diría de confesión, ¿no? De todas las tremendas cosas que viene pasando y su modo de vida, ¿no? Alejado de Dios. Y él me dice, pero la verdad, estoy hablando de alguien que no es cristiano, no, hace poquito se está acercando a Dios. Y me dice, incluso en la charla con malas palabras, porque está cambiando. Me dice, pastor, hay que decir la verdad, hay que reconocer. Yo no sé, pero yo voy a la iglesia y me vuelvo distinto a casa. Dice, uno tiene los días diferentes, hay algo distinto. Me hablaba él en sus palabras. Y le estoy diciendo a mi familia, vamos a la iglesia. Me contaba la persona. Le estoy diciendo a mi familia, mira, voy yo, no va a ir vos. Si Dios está haciendo esta obra en mí.
la puede hacer en ti también. Yo lo que estaba viendo en esa persona, él no sé si lo sabe o no, pero está experimentando un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Y sobre todo, pero yo conozco otra gente que hace 20 años va a la iglesia y no cambia. Sigue siendo caprichoso, mala esposa o mal padre, mal hermano, sigue siendo egoísta. No cambia, no cambia. Señor, yo necesito alcanzar arrepentimiento. Entonces a la tarde empezamos a ver pasajes en la Biblia donde se nos muestra que en la gracia, en la misericordia de Dios, Él nos suple instrumentos, puentes, caminos a través de los cuales Él nos lleva al arrepentimiento. Es decir, Dios en su bondad nos ayuda a alcanzar arrepentimiento. Yo digo amén a eso. Y a la tarde vimos varias cosas que ustedes las pueden ver después en la grabación. Pero quisiera continuar y pedirles que vean conmigo Mateo capítulo 3, versículo 11. Rápidamente lo vamos a ver. Recuerden, estamos viendo por la palabra cómo Dios en su bondad nos provee instrumentos, medios, puentes, caminos para que nosotros podamos alcanzar arrepentimiento. Pues necesitamos experimentar verdaderos arrepentimientos. Entonces dice este pasaje: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. De este pasaje predicó mi esposa este fin de semana en el campamento de jóvenes y fue justamente por esta prédica que yo me metí en el tema de arrepentimiento. Y acá podemos ver que la intención es llegar al movimiento del Espíritu Santo, a una llenura del Espíritu Santo, a un obrar del precioso, el maravilloso Espíritu de Dios en mí. Pero antes de llegar a esa llenura, tengo que pasar primero por arrepentimiento. Y haciéndole todavía más zoom, quiero que vea las primeras líneas de este pasaje. Como dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Y esa es la línea que necesitamos hoy para continuar el mensaje. Recuerden, estamos viendo por la palabra que Dios en su gracia y misericordia nos provee medios, caminos, puentes, medios para llegar, para alcanzar arrepentimiento. Y aquí dice que Juan bautiza con agua para arrepentimiento. Por lo tanto, uno de los medios que Dios nos da para alcanzar este milagro, esta bendición de arrepentimiento, es agua. Con su permiso, mientras hablamos del tema. Pero ¿será que se refiere a esta agua? ¿Qué significa el agua en la Biblia, espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que representa? ¿El agua es figura de qué? De la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos eso? Si querés, para mostrarle a los hermanos, Efesios capítulo 5, verso 25, 20 y algo por ahí. Dice que Jesucristo está santificando a la iglesia y la está purificando con el agua de la palabra. Acordate siempre que la Biblia se explica a sí misma. Entonces, cuando la Biblia me habla de agua, en la propia Biblia también me muestra qué significa el agua o de qué es figura. Dice ahí el verso 25, ¿verdad? Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento, ¿de qué? Del agua con la palabra. Diga conmigo, el agua es la palabra de Dios.
Volvamos al pasaje entonces. Lo que estamos aprendiendo, por lo tanto, es que para alcanzar arrepentimiento, uno de los medios que Dios nos provee en su bondad es agua. Es decir, un fluir de la palabra. Fluir de la palabra. Si el agua de la palabra está linkeada con purificación, con lavamiento, entonces la idea que Dios nos quiere dejar es una fuente donde uno va a lavarse las manos o lavarse el cuerpo. Para el tiempo de hoy sería una ducha, donde vas y te pegas un baño. Y esa agua corre por tu cuerpo y empieza a sacar todas las impurezas, te das un lindo baño y qué lindo cómo cambia uno, ¿verdad? Dice, mira, era blanco, che. Entonces lo que Dios está diciendo es, yo necesito espiritualmente ponerte en la ducha espiritual, en un ambiente donde corra el agua de la palabra, fluya la palabra, fluye la palabra, fluye la palabra. Y ese fluir de la palabra como agua que te va lavando, te va a ayudar a que alcances arrepentimiento. De tanto escuchar palabra y palabra y palabra, en un momento vas a experimentar el milagro, la bendición de un auténtico arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Y sobre todo, entonces levanten su mano por favor y diga conmigo, gracias Señor por darnos tu palabra, que fluya siempre. Te lo rogamos, que no se detenga el agua de tu palabra y a través de ella alcanzaremos arrepentimiento. Mueva esos brazos arriba en fe, diga, soy transformado por medio de la palabra. Lo puedes celebrar con gozo, con alegría. Amén. Bueno, si captaste esto, si lo agarraste de verdad, entonces fíjate qué importante es que constantemente estés bajo el agua de la palabra. Si seguimos con el ejemplo del baño o de la ducha, qué importante es bañarse todos los días. ¿O no? Cuanto más te bañas, más limpio podés estar. ¿O no? Viste que hay cositas que se van agarrando a la piel en ciertas zonas. Por ejemplo, por acá, ¿viste? Vas tomando un tono café con leche. Pero si le empezás a dar con el lavamiento, e incluso en la ducha tenemos el jabón, la esponja. Un hermano dice por allá, para eso era, claro, hermano. Yo siempre la vi ahí, dice, nunca entendí. Agarra ahí. Los codos, ¿viste? Que los codos se oscurecen. Y usted pensaba, bueno, es algo normal, debe ser así, pigmentación. No, a veces es mugrecita, hermano. Pero cuanto más me baño, más me baño, más me baño, van saliendo las impurezas, va cambiando mi... Incluso, yo no sé si usted ha experimentado, hablando en serio, hermano, aunque sé que nos causa gracia, pero hablando en serio, ¿no te cambia hasta, cómo decirlo? El ánimo. Un baño. A veces estás medio loco, así, me voy a ir a dar un baño. A veces llegas nervioso, me voy a ir a dar un baño. Esos baños donde podés llenar la tina y quedarte ahí un rato y poner aceites aromáticos, qué lindo, ¿no? Una vela, pone. No, esa es larga, queda fea, ¿no? Esa es la otra. A mí particularmente me gusta cuando puedo, cuando tengo tiempo, porque a veces uno está con las actividades y se baña rápido, pero siempre que puedo me gusta quedarme un rato abajo de la ducha y una cosa que me gusta a mí, no sé si les interesa a ustedes, pero lo más calentito que pueda aguantar y dejo que me caiga justo acá, ¿ves? Todo el cuchuflito, ¿cómo se llama? La espina dorsal, la columna vertebral, toda la espalda. Me
queda un rato y acá en la nuca y por ahí es cosa mía, no sé, pero yo siento que me hace bien. Por ahí usted no comparte eso conmigo, hermano, pero tal vez alguien aquí diga, bañarse hace bien. Diga conmigo, cuanta más agua, más pureza. Amén. Si te bañas una vez cada 3 meses, ¿cómo se sentiría? ¿Qué piensa usted? Que se sentiría, se sentiría. Incluso, mira, yo no sé por qué hablo de esto. La iglesia muchas veces tiene que hablar de cosas porque sí. Pero incluso cuando te vas metiendo más en ese tema, muchos empiezan a descubrir que no sabían bañarse. Y uno dice, que es una ciencia bañarse. Hay que saber bañarse. Hay partes del cuerpo que tenés que dejar para lo último. Porque si arrancás por ahí, no vas por ahí. Va después. Bueno, googleen ustedes porque no voy a andar hablando de esas cosas. Incluso hay zonas que aplicando ciertas tácticas las tenés así, impecables. ¿Sí? No nos han enseñado en las épocas de las gripes esas que venían inventadas por los laboratorios para vender sus cosas. Bueno, no importa. ¿No nos han enseñado a lavar las manos? Y antes uno pensaba lavar las manos, bueno, yo sé lavarme las manos y después descubrimos, no me lavaba bien. Entonces nos enseñaron que tiene que haber incluso cierto tiempo de lavamiento. No puede ser rapidito. Para que realmente salgan todos los gérmenes o bichos, no sé qué, tiene que ser, ¿qué era? 30 segundos. ¿No? 30 segundos. ¿Alguien sabe de eso? 40 dice la enfermera aquí. ¿Cuándo te recibí de enfermera? Falta poco, el año que viene. Entonces voy a poner en duda tu palabra. No. Pero decís 40 segundos. Mira, explícale acá a los hermanos porque me miran raro diciendo, cualquiera se lava las manos. 5 movimientos. A ver, vení acá. Por favor, vení. Porque esto es educación. 5 movimientos, ¿cómo es? A ver. Mano así. Bien, adentro. Parte de afuera es de esta forma, 5. Parte de afuera, 5. Se agarra el dedo, se agarra el otro dedo. Ese no lo hacía yo, mira. Es el dedo. Porque en esta el apostólico. Claro. Sí, no, el apostólico no llega, el jabón. Entonces tenés que lavarlo mejor. Después en las uñas, en esta parte y en esta parte, se debe colocar así y ponerle la palma a la mano y frotarlo. 5. Por último, las muñecas. Son muñecas en donde llega la mugre y llega muchas cosas. Un aplauso acá para la enfermera, espectacular, muy bien. ¿Viste? Y vos que decías, ya me sé lavar las manos. No sabíamos. ¿Viste? Y va a mejorar. ¿Y cómo hago? ¿Tengo que poner un cronómetro para saber el tiempo? No, dice, cantate 2 veces el feliz cumpleaños. Esa no la sabía yo. Yo siempre estoy en el baño, estoy que lo cumpla. Bueno, mentalmente. ¿Qué aplauden tan locos, no? No aplaudan eso. Ya me imaginaron. Pero así como en las manos, en todo el cuerpo, en la cabeza. Yo por ejemplo, hay cosas que aprendí cuando me casé. Cuando era soltero, no usaba esponja, ¿no? En mi casa nosotros, 3 varones, mi viejo, mi hermano y yo. La esponja era cosa iba a decir, de nenas, ¿no? Nosotros somos machos, el macho se lava así. Uno pensaba eso, ¿no? El que se lava mucho, ese hay que ministrarlo. Cuando éramos novios, Andy me decía, siempre tenés pelusa en el pupo.
Eso es de macho. Que tiene el pupo limpio. Ay, no aprendió a bañarse así, listo, fuera, chao. Y toallita cortita acá, eso bien de hombre, ¿eh? Que sale con bata, ay Dios mío, liberación. Pero mi esposa me empezó a enseñar, no, mirá, esto, para eso es la esponja, para esto. Yo pensaba que sabía. Bueno, y así uno se puede meter y descubrir cómo lavarse bien la cabeza, cómo lavarse los oídos, un montón de cosas. ¿Por qué les cuento todo esto? Es hermoso que nos divirtamos en la casa de Dios, pero hay una razón. Así como en lo físico, es en lo espiritual. Y mucha gente va por años a la iglesia pensando, yo escucho palabras, yo recibo palabras, y resulta que no se sabe bañar. Resulta que las uñas tienen mugre. Estoy hablando espiritualmente. Resulta que hay áreas de su vida que no cambian, no llega al arrepentimiento, porque no sabe quedarse en la ducha, en el baño, en el lavamiento del agua de la palabra. Es esa gente que cuando le dicen, vení al estudio bíblico, no, aburrida. Vamos a la iglesia, dice, ¿cuánto predica el pastor? Y fácil 1 hora. No, mucho. No, la prédica tiene que ser 25 minutos, como en Estados Unidos. Sí, la iglesia americana. Ahora está de moda, ¿viste? Ya estamos transmitiendo, ¿no? Hay gran parte de la cristiandad moderna que ahora la moda es cultos de 1 hora y cuarto. Rápido, termina un culto y empieza el otro y todo. ¡Ay, qué gloria, qué bendición! ¿Tuvieron tiempo ni de alabar, ni de adorar, ni escuchar una buena palabra? Eso para muchos es excelente y para mí son unos mugrosos. Porque si vos entras 1 minuto a la ducha, no te bañaste bien. Ese es el famoso baño polaco. ¿Sabe cómo es? Si vos vas a la iglesia a escucharte 2 cositas de motivación y te vas, ¿cómo te estás purificando? ¿Qué olor? ¿Qué sucio? No, necesitamos el agua de la palabra. Vamos, digan conmigo, y cuanto más agua fluye, Dios me hace alcanzar arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Y sobre todo, y la palabra, el agua de la palabra te lleva a ese milagro. ¿Cuántos lo celebran con todo su corazón? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vení a los cultos, vení al altar familiar, exponete al agua. No seas como esos chicos que no se quieren bañar, hay que empujarlos, ¿viste? Y sienten el agua, ¡ah, mamá! No quiero ir al altar familiar, no quiero venir los sábados. Vení y no solo cuando hay culto acá, en tu casa, aprovechar los medios. Mírate las prédicas en vivo, míratelas, ahí tenemos en YouTube nuestro canal MCN Argentina. Volvé a repasar los mensajes, sentate con un cuaderno, hacé tus anotaciones, metete en la palabra, bañate bien, que vas a salir perfumado de la gloria, de la presencia, de la sabiduría eterna de Dios. Y cuando menos te des cuenta, un cambio, un arrepentimiento, metanoia. Digan conmigo, por el agua de la palabra. Amén. Hay un montón de versículos, pero ya no hay tiempo. Solo uno más. Lucas 5:32. El tiempo es tirano. Mira cómo dice Lucas. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo dijo Jesús. A ver una vez más, ¿cómo dice? No he venido. Entonces, noten 2 cosas aquí. Subrayen la palabra llamar y subrayen la palabra pecadores. Lo que yo estoy notando aquí es que otro instrumento, otro medio que Dios utiliza para llevarnos al arrepentimiento es su llamado.
Pero este llamado, que es para arrepentimiento, requiere algo. Requiere que yo me haga cargo de algo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Sino a pecadores. El llamado del Señor no es para los que creen que están perfectos, que son justos. A ellos no. El llamado es a pecadores. Entonces, lo primero que yo necesito reconocer, ¿qué es? Que soy pecador. Si sos orgulloso, si ya te crees que te la sabes toda, que sos perfecto, que ya después de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, venís vos. Así Dios no te puede llevar a un cambio, a un arrepentimiento. De hecho, vos estás pensando que no tenés que cambiar nada, que estás 10 puntos. En cambio, cuando uno tiene la humildad de decir, Señor, hay pecado en mí, yo reconozco. Entonces, a pesar de tus pecados, tengo una buena noticia. Jesucristo, que te ama, te llama. No te dice, hey, pecador, fuera, vamos. No, te dice, ¿eres pecador? Sí, vení. Eso hay que celebrarlo, hermano. Vení, vení. Aleluya. Amén. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Estás respondiendo al llamado del Señor? ¿Cuánto tiempo llevas de apartado? Y Él te está llamando. ¿Hace cuánto que venís sintiendo que Él te quiere orando, intercediendo? Incluso te ha despertado a las 3 de la mañana y seguís duro, obstinado. ¿Estás respondiendo al llamado de Dios, al ministerio? No, pero yo no puedo tener un ministerio si todavía tengo pecados. Hey, mira, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a un cambio. Nosotros decimos, no, yo primero voy a cambiar con mi fuerza de voluntad. Y cuando cambie, entonces podré responder al llamado. Dios dice, no, no, vos vení, que yo te voy a cambiar. Amén. Al que tenés al lado, decirle, Dios te va a usar a lo grande, hermano. Yo lo creo y digo amén. Pero tenés que venir al llamado del Señor. Vení. Ahí al que tenés al lado, cantale. Porque quiero imponer algo nuevo. Todos dicen, los predicadores dicen, dígale al que está a su lado. Yo quiero poner, cántele al que está a su lado. Pecador, ven al dulce Jesús. ¿Cómo era eso, Martín? ¿Te acordás? Pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre serás. Menos mal que está Rosita. Es un himnario viviente. ¿Qué más? Si en verdad le quisieres tener. No, mira, cuando eso se lo cantás a alguien. Si en verdad le quisieres tener a Cristo, ¿no? Al divino Señor hallarás. Cántele al que tiene a su lado. Ven a Él, que te espera tu buen. Oh, ¿quién puede resistirse a ese llamado? Ven a Él, ¿cómo dice? Ven a Él, que te espera. Hay gente que nos está mirando o después la grabación y necesita un arrepentimiento. Y este llamado de Cristo a través de la iglesia, de este canto, lo está trayendo a ese cambio. ¿Cuántos celebran eso? Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, diga conmigo, siempre que responda a su llamado, me estoy acercando a un arrepentimiento. Amén. ¿Qué era arrepentimiento, che? Y sobre todo, Hechos 26:20, solo lo vamos a leer, ya no hay tiempo. Señor. Hechos 26:20 dice,
sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Noten eso. Debían arrepentirse haciendo obras dignas de arrepentimiento. Debían arrepentirse haciendo obras dignas de arrepentimiento. Otro de los medios que Dios nos provee para acercarnos a un arrepentimiento genuino es que por obediencia te pongas a hacer obras que manifiesten arrepentimiento. Amén. Esposo, que delante de Dios reconoces que no cuidaste el matrimonio. Vos la podés pilotear, la podés abrazar a tu esposa y decir, bueno, vamos a orar, a tratar de salir adelante, pero en el fondo no tener un arrepentimiento, un cambio genuino. Y hoy vos decís, estoy escuchando la palabra y yo quiero tener un cambio, porque ¿de qué me vale decirle, gordita, bueno, vamos a ponernos bien, perdóname, gordita, y qué sé yo, y tratar de salir adelante cuando yo sé que adentro mío yo sigo siendo igual? No hay un cambio, pero yo quiero un cambio. Yo quiero un cambio en mi matrimonio. Entonces viene Dios y te dice, ok, una de las formas para llegar a un arrepentimiento genuino, es decir, a un cambio, es que empieces a hacer obras que manifiesten arrepentimiento. Entonces, hace esas cosas que no hacías con tu esposa, esas cosas que ella te pedía y vos nunca le diste bolilla. No sé, ser más atento, regalar flores, dejarle una cartita como cuando eras novio. Y vos decís, pero ¿qué sentido tiene que lo haga si yo no lo siento? Pero la Biblia dice que haciendo obras que manifiestan arrepentimiento, te va a llegar entonces el verdadero arrepentimiento. Aunque al principio no lo sientas, hacelo por obediencia a Dios. Y cuando menos te des cuenta, lo empezás a sentir. Un cambio. Un cambio. Amén. Alguien reconoce y dice, yo la verdad, en el fondo de mi corazón nunca me apegué al pastor, a la obra. Siempre mantuve distancia. Incluso a veces he hablado mal de la iglesia, del pastor, pero yo entiendo que eso está mal y yo quiero cambiar. No quiero solo llorar, venir al altar y llorar, porque ya entendí que llorar no es arrepentimiento. Yo quiero cambiar. Viene Dios y te dice, ok, para llegar a un arrepentimiento genuino, empezá haciendo obras de arrepentimiento. Acércate a tu pastor, acércate al ministerio, empezá a servir. Pero no lo siento. Es por obediencia. Y cuando lo empezás a hacer, como dice ahí, haciendo obras, haciendo obras. Cuando lo empezás a hacer, aunque no lo sientas, pero por obediencia, en cuantito menos te des cuenta, un milagro se produce. El milagro del arrepentimiento, un cambio. Yo digo amén a eso. Ahí al que tenés al lado, decirle, ponete a hacer, hermano, ponete a hacer, ponete a hacer. Y el último es Lucas 11:32. Dice 11:32 de Lucas: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. ¿Qué era Jonás? ¿Qué era Jonás? Era evangelista, era pastor, era juez, era rey, sacerdote. ¿Qué era Jonás? Profeta. Fuerte, dígalo, iglesia. ¿Qué era Jonás? Y dice ahí que toda una ciudad se arrepintió por la palabra de un profeta. Entonces, para cerrar esta noche, qué bendición es el ministerio profético. Qué bendición. Porque una de las cosas lindas que Dios hace a través de una palabra que sale del profeta es que acerca al pueblo de Dios a un cambio, a un arrepentimiento.
Y si profundizás más, la palabra de profecía que les lleva a Jonás incluía un posible juicio. Hey, decía, si ustedes le siguen dando la espalda a Dios, no se arrepienten de sus pecados, de acá a 40 días, todo Nínive será destruido. Y ellos reaccionaron a la palabra que el profeta les llevó. A veces en la iglesia Dios va a usar a un ministerio profético. Te va a decir, así dice el Señor. Y eso que te dice el Señor a través de la boca de un profeta es para que te despiertes, para que reacciones. Y si respondes adecuadamente a esa palabra, cuando menos te des cuenta, un cambio, un arrepentimiento. ¿Cuántos celebran eso? Es maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Incluso lo que iba a ser destruido termina siendo salvado y restaurado. Amén. Mira, ahí al que tenés al lado, decirle, no desestimes una palabra de profecía. A veces las profecías que nos gustan es cuando viene un profeta y nos dice, así dice el Señor, tú serás el próximo apóstol de Marte, Júpiter y Venus. Esa nos gusta. Pero a veces un profeta viene a decirte, el Señor te dice que ya te dio muchas oportunidades y has sido duro de corazón, mas la misericordia de Dios te abre una puerta. Sin embargo, dice el Señor, es tu última oportunidad. Sí, nos pone los pelitos de punta. Pero si agarrás esa palabra como Nínive, reaccionás adecuadamente, no va a venir destrucción, va a venir salvación. Porque mi Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alguien tiene que celebrar eso. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. A veces el profeta tiene la delicadeza de llamarte aparte, de no hacerte pasar vergüenza y decirte algo fuerte de parte de Dios. Y eso se agradece. Pero a veces hay ocasiones donde Dios incluso permite que el pecado sea expuesto. Cuando pasa eso, no te enojes, no chilles, no reacciones mal. Reacciona bien. Para Nínive habrá sido una vergüenza, ¿no? Porque públicamente estaba diciendo Jonás, lo escuchaban los otros barrios. De acá a 40 días va a ser destruido por los pecadores que son. Les expuso el pecado. Pero ellos, en vez de enojarse, decir, ¿qué anda boqueando? Ellos reaccionaron, vinieron a Dios, buscaron a Dios. Y Nínive fue salvada. No desestimes una palabra que sale del ministerio profético. Pensá que te puede acercar a un cambio, a ese cambio que Dios quiere provocar en ti, porque Dios te ama. Ayúdame a cerrar esta prédica diciéndole al que tenés al lado, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. Gracias, Señor. Gracias por la palabra, gracias por este tiempo de avivamiento que estamos viviendo en casa, gracias. Sentimos tu presencia, Señor. Es hermosa tu presencia. Y te agradecemos con todo el corazón tu palabra. Por favor, que siga fluyendo el agua de tu palabra. Síguenos purificando, lavándonos. Yo necesito ser limpio. Que fluya tu palabra, Señor, y nos lleve al arrepentimiento. Ayuda a toda la iglesia, a todo tu pueblo, Señor, que te está buscando de corazón. Ayúdanos a alcanzar arrepentimiento genuino. Que verdaderamente cada semana que transcurre, cada mes que pasa, podamos mirar a MCN y decir, hay un cambio, hay un cambio.
hay arrepentimiento en todos, desde el pastor hasta el último congregado. Señor, gracias. Gracias. Puede tener esos 30 segundos y ser agradecido. Que se oiga, que se oiga. Gracias por la palabra. Gracias por enseñarnos, por guiarnos con tanto amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu llamado. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Gracias. Y gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por esa llenura de tu espíritu que cada semana nos deja más enamorados de ti. Estamos felices y agradecidos, Señor. ¿Podrá ponerse de pie y terminar este culto dándole gracias por su presencia? Su presencia. Su presencia nos transforma. Gloriosa es tu presencia. Me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia. Aleluya. Me cubre y me da paz. Todo mi ser siempre